momento nosotros con GIZ dijimos, bueno, ¿qué es una medida de adaptación? Que tal vez algunos también pensarán cuál es la diferencia entre una medida de adaptación, una medida de desarrollo, una medida de desarrollo que le puede insertar adaptación. Entonces se tiene una propuesta de unas pautas para definir qué cosa es una medida efectiva de adaptación. Digamos que es una propuesta que está en propuesta y que básicamente era la idea de definir esos puntos iniciales, como por ejemplo qué tan replicable puede ser esta medida de adaptación que pueda incluirla, por ejemplo la experiencia que trabajó el Instituto Montaña, cómo es que podríamos replicar en unas zonas que tengan la problemática similar. Y aparte, tenemos otro trabajo que venimos desarrollando con GIZ en el marco del proyecto de inversión pública y adaptación al cambio climático. Ahora, aquí sí quisiera hacer mención, si bien se ha mencionado que nosotros trabajamos en muchos de los casos frente a las amenazas actuales, porque el tema de escenarios, si bien es cierto, hemos desarrollado y contamos con escenarios nacionales que escalas todavía son grandes, a 60 por 60 kilómetros, a nivel de regiones en donde al menos se cuentan con información o data histórica, porque sí es cierto, se necesitan al menos 30 años de información para poder validar la corrida de los escenarios y que los escenarios, digamos, tengamos un nivel de certidumbre aceptable, pero no en todas las regiones nos pasa o tenemos la misma suerte. Entonces, en ese trabajo para la generación de escenarios, para la generación de, o trabajar ya con los escenarios hacia adelante, 2030, 2050, que digamos son los periodos de tiempo con los cuales hemos trabajado, y es que aquí es donde también tenemos otro reto nosotros, porque queremos trabajar, o sabemos que tenemos mucha coincidencia con lo que cuando se trabaja la gestión del riesgo de desastres. Entonces, definitivamente no en rehabilitación y respuesta, pero sí en la etapa de lo que es prevención, en algunos casos de preparación. Entonces, en este proyecto lo que buscamos es, entre comillas, estandarizar un nuevo concepto o conceptos entre lo que es la gestión del riesgo o los conceptos que se utilizan en el marco de la reducción del riesgo de desastres y lo que es la adaptación al cambio climático. Entonces, esto también está ahorita a nivel de propuestas, porque esto es algo que se va a incorporar en el Sistema Nacional de Inversión Pública, y ahí era la línea de trabajo con STEM, un poco para aprovechar la experiencia que han tenido en residuos sólidos y trabajarlo con el STEM. Entonces, principalmente, digamos, rescatamos lo que presentó anteriormente Jorge, pero sí no tenemos una metodología establecida para lo que son los análisis de vulnerabilidad y adaptación. Las principales o los primeros proyectos que hemos trabajado han sido con el marco de adaptación de políticas del PNUD. Ese ha sido digamos, el manual con el cual hemos trabajado inicialmente, donde hablamos de identificación de la vulnerabilidad actual, la vulnerabilidad futura, tomando escenarios, proponiendo medidas de adaptación, una política de adaptación y sobre eso cómo medimos el avance o no. Incluía algunos puntos adicionales. Bueno, finalmente creo yo que todos aquí conocemos cómo se origina, impacta y aborda el cambio climático, pero sí algunos puntos que para nosotros es, digamos, algunas de las cosas que han ido saliendo en los últimos años del trabajo que se ha ido realizando es cuán preparados estamos para el cambio climático. Entonces, si bien el primer punto está más relacionado a lo que es mitigación, bueno, ya sabemos que no podemos evitar los riesgos, los nuevos riesgos que está trayendo el cambio climático. Acá aprovecho un poquito de adelantar lo del MEF, porque el MEF, ¿cómo traduce el MEF cambio climático? El MEF ha trabajado y ha insertado ya lo que es el análisis del riesgo en el sistema de inversión pública, y ellos dicen, bueno, vamos a trabajar ahora con adaptación, pero ¿cómo hacemos que la vida de los formuladores, evaluadores de proyectos no sea más complicada? Bueno, ellos traducen para ellos cambio climático es más riesgos, ¿sí? Que lo que vimos hace un rato, o sea, que las lluvias probablemente han tenido una variabilidad o un marco establecido, pero para ellos ese rango ya se está haciendo cada vez más ampliado, se está haciendo cada vez más frecuente, las sequías ya no se presentan cada 3 o 4 años, sino probablemente cada 2, entonces para ellos más riesgos es la traducción. Entonces, sí, nosotros definitivamente lo que tenemos que hacer es prever una respuesta oportuna. 2, la acción debe ser temprana y reconocemos que es un proceso a largo plazo, ¿no? La adaptación. Bueno, acá también consideramos que si no tomamos estas medidas oportunas,
últimas, la adaptación será cada vez más difícil y más cara si es que no tomamos en cuenta ahora estos nuevos riesgos. El Perú definitivamente es un país que es altamente vulnerable, tiene varias de las características de vulnerabilidad que establece la Convención, como tener zonas semiáridas, como estar colindantes o problemas de incremento del nivel del mar. Otra de las cosas es que, y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de la incertidumbre sobre el clima futuro. Definitivamente las escalas solamente han llegado a 20 por 20 a nivel de gobiernos regionales o en cuencas específicas. Todavía no se ha podido bajar a un nivel de escala más detallado, lamentablemente por la escasa información meteorológica. Por los plazos, bueno, inicialmente en algunas experiencias trabajamos con el modelo japonés al año 2100, que fueron las primeras corridas que salieron. Bueno, en el 2100 un poco difícil llegar a los tomadores de decisión que solamente piensan en los 4 o 5 años que tienen, y un poco difícil empezar a decirles, bueno, planifica hacia el 2100. Entonces ya ahorita tenemos al 2050 y al 2030, bueno, con otros modelos también, pero sí, definitivamente es una debilidad que tenemos. El Servicio Nacional de Meteorología se hizo un estudio en el marco de la segunda comunicación en donde el Perú tiene aproximadamente 1.500 a 1.600 estaciones a nivel nacional, de las cuales 900 están en el marco de esta red de estaciones del CENAMI, los demás son de proyectos especiales, porque la problemática se repite, al menos en Latinoamérica, que la información la venden, bueno, no en los últimos años, bueno, ahí tiene sus nuevas mejoras, pero en general son los proyectos los que han tenido que ir comprando estaciones, entonces ahí tenemos unas 600, 700, 800 estaciones. Pero finalmente sabemos que eso no es suficiente, sobre todo para las características geográficas del país. Entonces, cuando hablamos de hacer evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación, sí, definitivamente es uno de los factores a tomar en cuenta. El otro, y que se están empezando a tomar ahora, es que si van a generarse escenarios, que lo están haciendo ahora el CENAMI, es tratar de trabajar con la población, las percepciones de la población, un poco para validar los resultados. Lo otro es la temporalidad. Definitivamente no todo lo que viene con el cambio climático es malo. Bueno, definitivamente la historia nos ha dejado ver que tiene más impactos negativos que positivos, pero en ciertas regiones hemos visto que sí hay algunas cosas que podríamos aprovechar, y la adaptación definitivamente es específica para cada contexto, ¿no? No es lo mismo hablar de adaptación en Lima como hablar de adaptación en Huánuco, como hablar de adaptación en Huancavelica, porque son diferentes las condiciones de vulnerabilidad en las cuales está cada una, ¿no? De acuerdo a esta escalera de adaptación que lo presentamos en el evento Interclima el año pasado, nosotros todavía nos encontramos en el primer peldaño, que es respecto a las capacidades o a la preinversión. Si bien, y más adelante les voy a presentar los proyectos que tenemos en marcha, que si bien comparado al año 2003, cuando hablábamos de cambio climático, todavía sonaba, mejor dicho, no sonaba. Recuerdo que había que pagar a los periódicos para decirles, bueno, publica por favor este artículo de cambio climático, mientras que ahora es todo lo contrario. Ahora vienen y buscan para saber cuáles son los impactos o cómo el Perú se está preparando para esta nueva problemática, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, sí, estamos avanzando en algunas cosas, pero todavía nos encontramos en el primer peldaño y tenemos que llegar a lograr un país o un Perú que sea resiliente al cambio climático. Bueno, estas son las características o la problemática nuestra, que ya más o menos lo que les comentaba. En algún momento decíamos, bueno, el contar con el 70% de climas del mundo es realmente una condición de vulnerabilidad. Bueno, en verdad nos jactamos de que tenemos esta cantidad de climas, de la biodiversidad y etcétera, pero también es un reto, ¿no? Porque escenarios para zonas específicas son bastante difíciles, toma tiempo, no tenemos la información histórica, entonces en verdad es un desafío poder saber o poder responder ante o saber cuál va a ser el impacto del cambio climático en los diferentes ecosistemas. Siempre hacemos la pregunta y decimos, bueno, ¿qué va a pasar con las orquídeas, ¿no? Moyobamba, la ciudad de las orquídeas. ¿Alguien se ha puesto a estudiar cuál va a ser el impacto del cambio climático en las orquídeas?
Bueno, también para variar, para sumar un nivel más de vulnerabilidad, decimos que la última especie en extinción, al menos en el país, son los investigadores. Entonces, en su momento también trabajamos y dijimos, bueno, hagamos una agenda de investigación científica que promueva que la investigación, bueno, por varios motivos es que, digamos, todavía no hemos podido promover la implementación, o mejor dicho, no podemos implementarla, sino que tenemos que promover nada más por las funciones que tenemos, pero esa es otra de las debilidades que tenemos, ¿no? Entonces, para saber cuál es el nivel del impacto del cambio climático, también se tiene que hacer investigación, y investigación es lo que menos, digamos, se ha desarrollado en nuestro país, aunque recientemente han incrementado el presupuesto, pero todavía sigue siendo relativamente bajo. Y otra de las debilidades es que muchas veces la investigación que se ha realizado en nuestro país ha sido más a la oferta de los investigadores, que no han respondido necesariamente a las demandas de las regiones, ¿no? La región de repente quiere saber qué es lo que va a pasar en el plátano, no sé, se me ocurre, el limón, el piura, ¿no? ¿Qué va a pasar si se incrementa, o el mango? Bueno, en algún momento se hizo un estudio, pero digamos en otros cultivos o en otros ecosistemas, entonces, ¿quién lo hace o quién sabe cuál es la demanda nacional, regional y local? Bueno, esto ya son otras características. Estas ya son cifras de cómo es que nos ha venido afectando el cambio climático. Las emergencias por desastres están incrementándose y más o menos el 73% se deben a emergencias de origen climático. Y bueno, para cerrar este primer punto, es que el cambio climático no lo evidenciamos como un tema netamente ambiental, sino de desarrollo. Y eso ya quedó también remarcado en la presentación de Jorge. Y lo que nosotros como ministerio promovemos es que no se realicen cosas aisladas o cosas adicionales, sino cómo logramos que empecemos a insertarnos en las diferentes actividades de los diferentes sectores, proyectos que puedan estar realizando los gobiernos regionales o gobiernos locales. Aquí, inclusive para nosotros todavía es un reto, porque cada vez que llega cambio climático, por poner un ejemplo, cambio climático de biodiversidad, bueno, vaya cambio climático. Bueno, pero finalmente nosotros lo que queremos es que, ok, área de biodiversidad, ¿cómo incorpora el enfoque de cambio climático? Entonces, lo mismo pasa a nivel de los gobiernos regionales, todo cambio climático, bueno, vaya a la gerencia de recursos naturales. En el MEF, al comienzo decían, bueno, cambio climático, nosotros qué hacemos con cambio climático. Entonces, esto, si bien los impactos del cambio climático se evidencian más digamos, en el ambiente, reconocemos y sabemos que es más un tema de desarrollo. ¿Cuáles son las orientaciones, desafíos y las oportunidades? Para nosotros a la fecha nuestro primer y principal desafío es fijar el norte, y aquí tenemos lo que es la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Lamentablemente, por los diferentes cambios de gobierno que hemos tenido, ya llevamos en un proceso de casi 2 años, si no son más de 2 años, en el proceso de actualizar esta Estrategia Nacional que viene del año 2003. Más este viernes continuamos con el trabajo para terminar esta estrategia. El punto 2, o el otro desafío que tenemos, es cómo logramos la transversalización de la gestión del cambio climático. Bueno, FINAM es el punto focal en estos momentos ante la convención, y es quien lidera la temática del cambio climático, pero también para nosotros es cómo hacemos que agricultura, que ya es uno de los sectores que ha empezado a trabajar cambio climático, no solo en adaptación, sino también por el lado de la mitigación, pero así también cómo hacemos para que producción, para que el Ministerio de Transportes pueda empezar a insertar esta variable. Entonces, digamos, nuestro rol, por ser un rol más normativo, ese es el trabajo que tenemos ahorita, cómo nos insertamos en los diferentes instrumentos de planificación de sectores y gobiernos regionales. Tuvimos unos primeros trabajos para insertar con esta herramienta del escaneo climático, no sé si ¿no? Para insertarnos en los planes de desarrollo regional concertados. Bueno, Piura tuvimos un primer ejercicio, pero digamos que no lo hemos culminado, no se ha terminado aún este trabajo, pero es parte de las actividades que iniciamos, que esperamos poder continuar haciéndolo este año. Lo otro que tenemos nuestro desafío es la articulación. Son varios, no somos los únicos obviamente que vemos o hablamos de cambio climático. Está la cooperación internacional, están las diferentes ONGs, están los diferentes también sectores. Entonces,
en ese escenario es que nace la idea de establecer un programa nacional para la gestión del cambio climático, bautizado como PRONAGEC, donde se espera que este PRONAGEC sea la plataforma que centralice y que articule lo que son las iniciativas de la cooperación internacional. Nosotros conocemos las propuestas que llegan hacia el Ministerio y podemos, digamos, jugar un rol articulador, pero no necesariamente estamos, digamos, en todo. No es que también tengamos que, pero sí sería bueno tener una centralización un poco para ir trabajando en una priorización de zonas. Entonces, el PRONAGEC nace con, o va a nacer, ya está en su etapa de diseño, esperamos que inicie este año la implementación. Entonces, lo que busca es que el PRONAGEC sea el canal entre la cooperación internacional y los gobiernos regionales, que el PRONAGEC brinde asistencia técnica, que los diferentes gobiernos regionales puedan también aplicar a los diferentes fondos de la cooperación. Y obviamente tendríamos que priorizar o trabajar un piloto de articulación en el territorio. Lo otro es que normalmente se toman decisiones sin información. Entonces el reto es cómo tomamos decisiones pero informadas. Y bueno, aquí iniciamos un proceso del Interclima que USAID estuvo apoyando en el 2012, que estuvo relacionado a lo que es gestión del riesgo climático, llamándolo así a la interacción entre la adaptación y la gestión del riesgo de desastres, y una información que sea compartida a través de esta red, ¿no? Finalmente esto es un poco para abrir la red de personas que están en contacto con el Ministerio para saber de las diferentes iniciativas. A nivel de las inversiones, bueno, el PRONAGEC va a ser la plataforma que canalice este financiamiento, aprovechar los diferentes mecanismos de financiamiento y de incentivos y ajustar las normas del SNIP. Bueno, ya les mencioné lo que se está trabajando con el proyecto del IPAC y la GIZ, que en la tarde me imaginaría que el MEF también hará una presentación al respecto. Y sobre las capacidades, es la revisión y aprobación y articulación del Plan Nacional de Capacitación, que aquí también, según entiendo, STEM estaría apoyando estas actividades. Ya se ha diseñado este Plan Nacional de Capacitación, se han identificado los diferentes módulos sobre los cuales se van a hacer énfasis, pero se requiere diseñar ahora los módulos. Ahora, ¿por qué nace este Plan Nacional de Capacitación? Porque así como el tema del cambio climático se fue masificando a nivel regional, había mucha demanda y hay mucha demanda para la dirección de cursos de inducción, cursos de capacitación. Entonces, digo, tampoco es que seamos tantos como quisiéramos, porque si lo fuésemos no tendríamos dónde sentarnos también, pero necesitamos decir, ok, cada vez va a haber cambio de gobiernos regionales dentro de poco, entonces van a volver a nacer los pedidos de capacitación, entonces necesitamos estos módulos para que ya haya quienes puedan hacer esa réplica del dictado de los cursos. En cuanto a los avances e intervenciones a nivel regional, bueno, la ley de descentralización establece que gobiernos regionales elaboren sus estrategias regionales de cambio climático. En el proceso actualmente son 9 las que tienen sus estrategias regionales aprobadas. Arequipa, que es donde, al menos hasta donde yo me quedé, vamos a trabajar este año, Arequipa trabajó y tiene aprobada una estrategia regional, pero de adaptación. Y nosotros lo que en verdad promovemos es que no se deje de lado la mitigación. ¿Sí? Para nosotros consideramos que mitigar o contribuir a la reducción de emisiones es una oportunidad para el país, y porque si no fuese así, los gobiernos regionales amazónicos trabajarían más en lo que es reducción de emisiones por el nuevo mecanismo RED, y las regiones andinas estarían más orientadas a la de adaptación. Entonces, en verdad trabajamos o promovemos un trabajo integrado. Para eso hicimos también una guía para la elaboración de las estrategias regionales que contemplen ambos componentes o esferas. Y aquí sí, no he ido al detalle que me solicitaron, porque querían que van a ver la cantidad de proyectos que hay, que parecen muchos, pero aplicados en la zona ya uno puede ver que no es tanto así. Pero estos son los diferentes proyectos que tenemos. Y bueno, ustedes, sobre todo la cooperación, deben saber que no todas las cooperaciones permiten, o dependiendo de las líneas que tienen, no todas permiten hacer investigación, por no decir ni una,
no todas permiten necesariamente hacer investigación, no todas necesariamente permiten hacer o implementar medidas de adaptación. Entonces hemos tenido diferentes procesos y cuando hablamos de trabajar con las condiciones de las regiones, obviamente cada una prioriza cuál es el sector sobre el cual quiere trabajar. Ahí se trabajó justamente lo que es el sector agricultura, por ejemplo en Piura, y se evaluó cuál es el impacto del cambio climático en el mango, el limón, pero no se llegó necesariamente a la implementación de las medidas de adaptación. Entonces hay proyectos que están entrando directo a implementar estas medidas que inicialmente estaban identificadas. Entonces, tenemos un proyecto para apoyar la formulación de 7 estrategias regionales de cambio climático y donde se van a generar escenarios también, pero como el CENAMI dice, son escenarios de una primera aproximación, porque definitivamente también el CENAMI, como inició el desarrollo de escenarios, tomaba sus 2 años, es que no estamos hablando de mucho más, bueno, año y medio, 2 años. Estos escenarios en su primera aproximación lo van a hacer en 3-4 meses, donde estaría supeditado a que más adelante los propios gobiernos regionales pudieran entrar a una segunda fase con mayor nivel de detalle. Bueno, ahí entra el downscaling estadístico, el dinámico, cuál es el mejor fase. Entonces eso es lo que ellos han priorizado ahorita para trabajar, y luego la segunda fase llegar a un mayor nivel de detalle. Luego tenemos lo que es la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades indígenas, eso está en la región amazónica, incrementando su resistencia a través de la incorporación de estrategias de adaptación de base comunitaria y basada en ecosistemas, en la gestión sostenible de las reservas comunales. Este es un proyecto más o menos para 4 años, y aquí es donde se va a rescatar el enfoque basado en ecosistemas. Luego, bueno, esto es, digamos que la región amazónica. También vale la pena mencionar que nuestra intervención ha estado más orientada en la región sur, o macrorregión sur, puesto que son las regiones más vulnerables. Si bien no hemos publicado, pero en 2007 aproximadamente se hizo un mapa de vulnerabilidad a nivel nacional, usando 3 variables por la información disponible que teníamos, era el IDH, el mapa de peligros y el mapa de seguridad alimentaria, pero que no necesariamente era seguridad alimentaria como tal, sino los cultivos que Agricultura los tenía identificados por regiones. Entonces, de ahí encontramos que realmente son las regiones andinas las que eran más vulnerables. Ahora, si alguien se pregunta por qué trabajamos en Piura, siendo no tan vulnerable en el marco de este mapa, bueno, básicamente por el fenómeno del Niño, ¿no? En la macrorregión norte, Piura, debido a haber sido priorizada en ese primer proyecto, continúa en la mira de la cooperación, y entonces ahí estamos entrando a trabajar con el fortalecimiento de capacidades regionales y nacionales para integrar cambio climático en la programación y planeación territorial. Esto es conocido como el TAC, esto es como el PNUD, y esto se va a trabajar en Tumbes y Piura. El proyecto IPAC, que si bien su resultado final de aquí a un par de años más son guías, protocolos que incorporan cambio climático adaptación en el Sistema Nacional de Inversión Pública, ha tomado como 2 pilotos Piura y Cusco. ¿Y por qué se priorizaron estas 2 regiones? Que también valdría la pena un poco mencionar y discutir más adelante, y es que dijimos, bueno, si vamos a hablar de cambio climático tendríamos que tomar regiones que cuenten con escenarios de cambio climático, ¿no? Porque si no, podríamos tomar cualquier región a nivel nacional. Entonces Piura era una de las regiones, o es una de las regiones que cuenta con escenarios. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo de priorizar por qué, aparte de los escenarios, ¿qué más? Bueno, tienen o cuentan con capacidades fortalecidas, porque también el escenario político, mal que bien, también juega un rol importante. Entonces empezamos a esbozar algunas características o indicadores que nos permitan priorizar las regiones a trabajar. Entonces, Piura y Cusco son 2 de las regiones que nos sirven de piloto para este proyecto. También en Piura se van a implementar las medidas de adaptación, lo que les mencionaba anteriormente. Piura, al contar con su evaluación de vulnerabilidad y adaptación, ya tiene un estudio que permite ir directamente a la implementación. Y la evaluación del impacto de cambio climático en páramos andinos es algo muy puntual, que es un trabajo en Piura justamente, que hace poco
se empezó el trabajo y eso está en el marco del proyecto regional andino de adaptación. Ahora, me preguntaban en la presentación, yo tenía que decir ante qué amenaza o ante qué peligro es que estaba trabajando en cada proyecto. Ahí tendremos que entrar, por ejemplo, al Piura, que se priorizó más el fenómeno del niño, el incremento o la variación de la temperatura del nivel del mar, pero en las otras regiones donde se van a entrar a trabajar, como ustedes pueden ver, son regiones donde recién vamos a iniciar el trabajo. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que más trabaja el CENAMI por la información que disponemos? Son precipitaciones y temperaturas. ¿Cuál es la variación de estas dos grandes variables? Y ahora también están haciendo el trabajo de tendencias y eventos extremos, pero relacionados a precipitación y temperatura. En la macrorregión centro, bueno, va a haber otras regiones donde vamos a entrar con lo que es también la implementación de medidas de adaptación. Y otro de los, si bien el efecto directo del cambio climático es el retroceso de glaciares, son dos proyectos que iniciaron con ese objetivo, es el PRA, que ya está culminando su primera fase, y en donde también lo que mencionaba anteriormente, también la cooperación incluyó la compra de estaciones para monitorear el retroceso glaciar, porque de todas las regiones, si no me equivoco, acá está Jorge Benítez, ¿no? De todas las regiones que tienen área glaciar, Ancash es la más estudiada, ¿no? Entonces todavía nos faltan otras regiones como la de Cusco, que es donde se instaló esta estación, como la de Junín, que también se instaló en el Huaytapallana. Entonces, también a raíz de esa necesidad de ver qué es lo que pasa con los glaciares, ya sabemos que poco podemos hacer para que no se derritan, pero qué es lo que va a pasar una vez que las reservas sólidas de hielo terminen. Entonces, el PRA, que como les mencionaba ya está culminando, ha trabajado en proyectos de agroforestería, mejor uso eficiente del agua, frente a esta problemática que se va a iniciar más adelante. Aquí también yo quería mencionar algo muy interesante y que es parte de ahorita de nuestra, digamos, de la complejidad del tema con el CENAMI, y es que primero es la escasez de estaciones. Decíamos ya, no hay estaciones. Ahora, los proyectos normalmente ahora están priorizando compra de estaciones, pero el CENAMI dice, ok, me vas a dar la estación, pero ahora ¿quién me financia el monitoreo y el control de calidad o el recojo de la información, dependiendo de la estación que se compre? Entonces también estamos ahorita en ese, digamos, en ese problema, porque se tiene que ver de dónde o cómo hacemos esto, porque en verdad hay varios proyectos que están pensando en comprar estaciones, pero esa es ahorita la problemática nacional. Bueno, les mencionaba, este es otro proyecto que está iniciando, que es el EVA, bueno, lo hemos bautizado así, que es el de adaptación basada en ecosistemas de alta montaña, y que ha priorizado su trabajo en la Reserva Paisajística North Yauyos Cochas, que está entre Lima y Junín. A ver, otro proyecto nuevo. Bueno, los otros proyectos que les he mencionado, que están aquí, ya se los he mencionado anteriormente, porque son otras regiones donde también entra su trabajo, y esto era lo que les mencionaba, ¿no? Nuestro trabajo que se da más a nivel de la región macrosur, y tenemos diferentes intervenciones en diferentes regiones, ¿no? Entonces, bueno, yo ya listé ahí al PAT STEAM, adaptación al cambio climático, para este año en Arequipa. Tenemos otro proyecto que está todavía por confirmar su implementación, que es Andes Clima, que es un proyecto con la Unión Europea para trabajar en 3 regiones del sur, que es Tacna, Moquegua y Puno. Y todas las demás... perdón, en el proyecto, no les mencionaba, aparte del PRA tenemos el proyecto de Glaciares 513, que es un proyecto donde participa la ANA también directamente, y este proyecto es adaptación al cambio climático, reducción de riesgo de desastres por retroceso de glaciares. Entonces aquí pasa por todo un componente de fortalecimiento de capacidades, realización de diplomados y por cierto, ese es un tema que se ha dado mucho en los últimos años, diplomados o cursos de especialización, pero que recién estamos, al menos como ministerio, estamos iniciando proyectos o diplomados que incorporen
variable de adaptación en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en tanto no salga todavía el proyecto, los resultados del proyecto del IPAC que se está trabajando con el MEC. Ahora, otro de los puntos son los principales activos de conocimiento. Entonces, como ustedes verán, yo les he presentado los proyectos que tenemos, que van a iniciar, hay algunos que ya están culminando. Entonces, cada proyecto tiene, de verdad, mucha información. Entonces, listarles aquí, yo les he puesto la página web más adelante, porque me pedían si habían guías. Sí, hay guías, y es más, como ministerio dentro de la Tercera Comunicación Nacional tenemos programado elaborar una guía para la elaboración para la evaluación de vulnerabilidad y adaptación, que obviamente va a tener que recoger las experiencias de los diferentes proyectos que han generado, han analizado vulnerabilidad en las diferentes regiones. Pero digamos que no hay un consolidado. Si bien se hizo un primer esfuerzo en esta guía para elaborar estrategias regionales, necesitamos una guía que sea más... Porque algunos cuando leen la guía dicen demasiado técnica, entonces la gente no te va a entender. Entonces queremos también, digamos, suavizar un poco esa guía, pero a la par también necesitamos una guía exclusivamente para el análisis de vulnerabilidad. Les puse aquí algunas cosas sobre los activos de conocimiento porque, si bien hay información que se ha ido generando, ¿cuáles son las principales cosas que podemos rescatar de todo lo que se ha ido trabajando en los últimos años? Finalmente hemos avanzado en que algunos ministerios ya puedan haber hecho explícitas la gestión del cambio climático. Pocas regiones aún han logrado introducir estas variables en sus planes de desarrollo regional concertado. Todavía nos falta trabajar en el incremento de la cantidad de presupuesto asignado a la gestión del cambio climático. En Cusco, por ejemplo, ya que hablamos ahorita del marco institucional, pero decíamos de que normalmente se trabaja a nivel de las gerencias de recursos naturales. En Cusco y en Apurímac, para salir de esa esfera ambiental, se establecieron unidades orgánicas regionales que albergaban no solamente a la gerencia de recursos naturales, sino también de presupuesto, desarrollo económico y desarrollo social. De manera que no solamente la gerencia ambiental esté involucrada en estos temas. Definitivamente nuestro principal reto ahorita es pasar de la planificación a la implementación. La información, bueno, ya hemos mencionado sobre los escenarios climáticos y las debilidades que tenemos ahora. Los avances son diferenciados, no podemos generalizar lo que está pasando en Cusco, Piura, que son las que, digamos, han avanzado más en la temática del cambio climático, a tal punto que el gobierno regional de Cusco quiere diseñar o quiere implementar su Consejo Regional de Cambio Climático, es decir, para que ya no abarque a las 4 gerencias, sino que abarque a las otras 4 que tienen ahí. En total, cada gobierno regional tiene 8 gerencias. Entonces, no podemos decir que los avances sean iguales en todas las regiones. Definitivamente no tenemos cobertura de estaciones a nivel nacional suficiente, y obviamente tenemos que continuar subiendo las peldañas de la escalera de adaptación. En cuanto a las capacidades, siempre hemos trabajado más en estos temas de fortalecer capacidades a funcionarios públicos. En algunos proyectos se lograron hacer también campañas de difusión para que la gente, digamos que la gente de a pie pueda conocer más sobre los impactos del cambio climático, qué es lo que ellos podrían hacer ante estos nuevos retos. Y como les mencionaba, tenemos en marcha nuestro Plan Nacional de Capacitación, que esperamos iniciar el diseño de los módulos. Innovación y tecnología, que es otro de los, digamos que es otro de las líneas que más olvidadas hemos tenido, porque está relacionado también con la investigación. Y hubo un proyecto que es el de evaluación de necesidades tecnológicas, que eso fue con PENUMA, ¿cierto? PENUMA realizó. Donde se priorizaron, bueno, por un lado el tema de recursos hídricos para la adaptación, y obviamente recursos hídricos sale, digamos que es el sector transversal también, entonces definitivamente en todas las estrategias, en todas las evaluaciones de vulnerabilidad, recursos hídricos sale de todas maneras, al igual que agricultura. Y residuos sólidos para lo que es la mitigación del cambio climático.
Luego, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que en estos casos se priorizaron? Reservorios rústicos, andenes o terrazas y los atrapanieblas para la región piurana. Y para lo que es mitigación, ya más el tratamiento de aguas residuales y cosecha de agua de lluvias de los techos. En la sensibilización y conciencia pública, bueno, también una demanda es trabajar con el Ministerio de Educación. Se inició hace un par de años, desde antes que iniciemos el proceso de actualización de la estrategia, un trabajo de diseño de una estrategia de capacitación para el Ministerio de Educación, pero todavía ha quedado en espera. Pero sí hay algunos avances que inclusive la Dirección General de Educación Ambiental del MINAM estuvo apoyando estas iniciativas. Las universidades, bueno, como todo a nivel nacional, la demanda ya ha crecido un poquito más. Y en temas de financiamiento, bueno, definitivamente el sector privado es quien nos toma todavía un reto aquí para tratar de incluirlo en su apoyo, en el trabajo, porque definitivamente el sector privado está más involucrado en las actividades de reducción de emisiones, pero no tanto así en la reducción del riesgo climático, ¿no? Y otra de las cosas que se ha visto, y Cusco es un ejemplo también, el problema de financiamiento no es de recursos, sino de los procesos. Y ya que hablábamos hace un momento de la investigación, bueno, Cusco tiene millones y millones del canon proveniente para investigación, pero no hay cómo utilizarlos, ¿no? Entonces también ahí los proyectos que están en la región están apoyando para que pueda no perderse esos recursos que provienen del canon en la región. Y bueno, la implementación de proyectos y programas, ya les he presentado hace un momento en donde hemos trabajado, obviamente gracias al apoyo o al inicio de estos proyectos en las regiones, es que podemos decir que la región es la que ha avanzado más en estas temáticas. Hay notables avances en la formulación de proyectos de inversión pública, ya podemos encontrar en el SNIP, en la base de datos, proyectos, el primero para fortalecimiento de capacidades en la gestión del cambio climático fue la región Junín, que ya lo está implementando, 3 a 5 millones de soles, si mal no recuerdo. Tenemos una municipalidad en el Cusco que también tiene su proyecto de fortalecimiento de capacidades y van a hacer análisis de vulnerabilidad. Entonces, en verdad, y es una gerencia ambiental, bueno, por ahí nació la iniciativa, pero es una gerencia que recién tiene 2 años de creada y ya tiene sus proyectos en adaptación. Entonces, para nosotros, en verdad, ese es alentador continuar en este trabajo. Y dice, finalmente, seguimos con la escalera de adaptación que realmente tenemos que continuar. Y bueno, como les decía, no iba a listar todas las guías, manuales y todo lo demás que se ha generado en cada proyecto, así que acá están las páginas web donde se puede encontrar el detalle de lo que se ha ido generando, pero hay muchas otras cosas más que también nosotros se los podemos brindar, ¿no? Y para terminar, bueno, algunas conclusiones. Hay muchas coincidencias en las miradas, puntos de vista y conceptos como la transversalidad, la sostenibilidad y territorialidad cuando hablamos de cambio climático, y obviamente el reto es lograr acciones operativas en el territorio. El MINAM finalmente está tratando de ordenar cómo gestionamos el cambio climático. Les mencionaba que hay muchas iniciativas, pero que no necesariamente todas responden a un panorama general. Tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y eso lo aprendimos con los primeros proyectos porque cada uno venía de diferente institución, cada uno con su enfoque, cada uno con su forma de trabajar, entonces también ese es un reto. La cooperación en proceso de adaptación al nuevo contexto y prioridades del país. No partimos de cero, existen herramientas no solamente para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación. Lo que le mencionaba, una es el escaneo climático, que es la que nos permitía insertar, porque otra de las cosas que decíamos es, bueno, no solamente es el trabajar no sé, en la estrategia regional de seguridad alimentaria, no es que insertar solamente que diga cambio climático o que diga adaptación, sino realmente eso cómo lo tangibilizamos a la hora de implementarlo. Entonces, este escaneo climático sí es interesante porque te permite decir, bueno, no sé, se me ocurre, pretendo promover la agricultura intensiva. Bueno, pero has tomado en cuenta si el cambio climático vas a tener más recursos hídricos y vas a tener problemas de tal. Entonces, el escaneo te permite ir un poco aterrizando tus prioridades, pero tomando en cuenta la variable climática. Bueno, el MEF está desarrollando mecanismos e instrumentos económicos para mejorar la gestión del riesgo. Bueno, acá está lo que es el IPAC o la inversión
Pública. Dice, no solo cooperación, también inversión. Bueno, ya les mencionaba el avance a nivel de los gobiernos regionales, les mencionaba que hay muchos proyectos en el marco del sistema del SNIP que ya están relacionados a cambio climático en general. Al menos cuatro ministerios ya hablan. Ya tenemos una brecha grande que cubrir. Ustedes habrán visto el mapa con los proyectos que tenemos, pero pareciera bastante, ¿no? Pareciera que estuviésemos ya cubiertos y ya no necesitásemos, pero en verdad todos los proyectos que si bien tienen incidencia en los gobiernos regionales, finalmente la implementación de las medidas como tal son más locales. Entonces trabajan ya a nivel de microcuencas, a nivel de comunidades, entonces ahí ya vemos que se va reduciendo cada vez más y tenemos otras áreas en las cuales continuar el trabajo. Bueno, estos son los diferentes proyectos que tenemos en marcha, pero lo que les mencionaba es que cuando se hizo un primer estudio es que nos salía que el financiamiento necesario para la adaptación era entre 190 y 454 millones anuales, ¿no? Hacia el 2030. Contamos con una nueva estimación de gases de efecto invernadero. Bueno, ya esto es mitigación, pero ese es un ejercicio al año 2009 de cuántos que estamos emitiendo, si hemos reducido o no y en dónde tenemos que hacer énfasis. Y acá tenemos el ejemplo de Cusco y Apurímac con las unidades orgánicas operativas regionales de cómo ellos están insertando, transversalizando el cambio climático en esta región. Y finalmente, la multiplicidad de actores que vienen trabajando en el tema. Bueno, el reto es cómo generar aprendizaje a nivel de enfoques, metodologías y a nivel de resultados y cómo estos se articulan en el terreno, ¿no? en donde se esté trabajando. Bueno, eso es todo.